Bueno, sobre los aerosoles de pintura en Argentina, voy a intentar explicar un poquito más o menos cómo se desarrolló todo desde los 90 a la fecha, que estamos en 2024. Y sobre los años 90, las marcas que existían en ese momento eran en un formato pequeño y válvula macho. Las marcas, básicamente las tres marcas que había era Kuwait, que era de Agrofarma. Después estaban los aerosoles Brolite. Y después también estaban los 05. Todas estas eran marcas ferreteras. eh, Cabe aclarar que en esa época todavía no estaban las cadenas de pinturerías, o sea, sí las pinturerías de barrio o algunas pequeñas cadenas, pero por zona, que tenían 3 4 sucursales, pero no las grandes cadenas como existen hoy día. Todo ese tipo de pintura era pintura con solvente al aguarrás, muy poco poder cubritivo, chorreaban, muy pocos colores, la pintura básicamente era muy desagradable, pero era lo que había. Este, Después en los 90, ya del 92, 3 para acá, empiezan las importaciones, empieza a aparecer en algunas artísticas el mítico Krylon de las 5 pelotas, este, que era importado y lo hacía Sherwin Williams en Estados Unidos, y también empezaron a aparecer su rival de Estados Unidos de toda la vida, que es Rust-Oleum. Eh, Básicamente nos teníamos que arreglar con eso. La diferencia, bueno, entre Krylon y Rust-Oleum con las marcas que había nacional, era bueno el tamaño del envase. Obviamente ya tenían el formato de 400, con el domo alto. Nunca tuvieron el domo de Montana o el domo que se hace en Asia, porque los envases básicamente están divididos entre los americanos, que se hacen en Estados Unidos, México, Argentina, y los europeos y asiáticos tienen el domo más bajito, que entra bien la dona hoy día. En cambio, los que todavía hay en Argentina son con ese domo alto. Este, mm, el tema también era de la válvula. Las marcas de Estados Unidos ya traían válvula hembra. Y en ese momento ya el que viajaba ya podía traer caps. Los caps hasta ese momento eran todo, o sea, se llamaban todos Sherman, porque eran alemanes. Eran en el formato de como es un pink. Y el inserto, el tip, era por color, desde el más finito, que era dorado, le seguía rojo, después estaba el naranja, el pink, así hasta lo que hoy en día era Astrofat. Para Skinny solo estaba el New York Skinny. Pero bueno, la gran diferencia era que se le podía poner distintos caps al que los conseguía, a ese tipo de aerosoles. En cambio, a los argentinos no se le podía. Después, ya del 94 para acá, algunos lograban traer los caps que Montana, porque Montana cuando arranca empieza haciendo un aerosol que se llamaba Classic, que también era pequeñito y también era válvula macho, pero tenían algunos caps que iban mucho mejor. Entonces el que conseguía algunos de esos caps de Montana, válvula macho, se los podía poner a un Kuwait, a un Brolite, y más, bueno, no era lo mejor del mundo, pero básicamente ya era poder hacer diferentes tipos de trazos. El tema de los caps que le decíamos Sherman, el problema que tenía es que, después voy a hablar un capítulo de lo que son las válvulas, es del formato europeo, y en las válvulas americanas
Algunos te hacían el rebalse, el killover que se llama, que es que te tiraban pintura por abajo, porque no eran exactamente compatibles entre fabricantes. Sí con el New York Skinny y con el New York Fat. Este, después, después en un momento empezaron a aparecer unos aerosoles chilenos que se llamaban Marson, que lo bueno era que ya tenían un poquito más de variedad de color. Eran en el formato de lata como un Montana, o sea, como una europea de 400, pero tenían varios colores. El olor era horrible, tenía como un olor tipo a pescado por el tipo de resina que usaban, y eran caras, pero en su momento pegamos onda, las traía un viajante que vivía en Villa Martelli y tenía un garage que tenía todo racks con todas las cajas de Marson que traía de Chile. El problema era que te vendía por caja, no te vendía aerosoles separados. Entonces nos teníamos que juntar la plata de varios y empezamos a comprar y a tener más colores. Este, ya entre esos aerosoles, más algún Krylon, más algún Rust-Oleum, ya podía, como era todo válvula hembra, ya se podía empezar a mixear, que con los argentinos no era imposible mixear. Así que Marson en su momento fue la gloria, porque tener un nuevo violetita o algunos color piel que están pegaditos ya empezó a cambiar la cosa. Después para el año 90, entre el 95 y el 98, eh, íbamos bastante a las fábricas, tratábamos de generar movida, de que nos dieran latas. El problema con Rust-Oleum y con Krylon es Sherwin-Williams, que ellos básicamente es como es hoy día una Bagraph. Fabrican la pintura y la mandaban a envasar a una planta tercerizada. Entonces, no es que ibas a una empresa donde estaba toda la producción. Muchas prácticamente no nos daban pelota. Lo que sí íbamos cada tanto a Kuwait, que las oficinas estaban en Saavedra, no sé si siguen estando ahí en la calle, en la avenida San Isidro, para hincharles, para que, bueno, obviamente para manguearles aerosoles, pero para que le cambiaran la válvula, porque nosotros ya empezamos a tener caps, pero no los podíamos usar con las natas nacionales. El problema con Kuwait es que no nos daba ni la hora, o sea, ellos seguían, para ellos un aerosol era para pintar un canasto y nada más, y lo que sea arte, eso no querían saber absolutamente nada. Después volviendo al tema Kuwait, también lo que le pedíamos mucho era el tema de los colores. Tenía nada, tenía muy poquitos colores, los primarios más algún otro color. Eh, el problema del tema del color en el mundo de pintura es que fabricar un blanco te puede salir 3 veces más caro que fabricar un negro. Y así otros colores. Entonces, las marcas ferreteras, por lo general, hacían los colores baratos, encima aguados, y querían tener unos altos márgenes de ganancia con un producto muy malo. Cuando vos les ibas a decir, haceme un magenta, haceme un violeta, no querían saber nada. Eh, hoy día, cuando uno fabrica pintura en aerosol y colores, hay que promediar. Básicamente funciona con colores con los que salís empatado, colores con los que perdés, pero por otro lado, por ejemplo, el color negro, que es el más vendido, vendés 10 veces más que el resto y es muy barato. Entonces, dentro del promedio, podés jugar con hacer varios colores. Pero bueno, no nos daban ni pelota. Kuwait lo único que accedía en ese momento era darnos a menor
precio, la misma pintura que envasaban en aerosol nos los daba en tachos de, creo que de 1 y 5 litros, para pasar con rodillo. Pero bueno, si bien hoy día la gente pinta con rodillo, en ese momento, incluso para mí hoy día es todo aerosol. O sea, la magia era apretar con un dedo y que sea pintura. Nadie quería hacer un grafiti con un rodillo en esa época. Eh, y después la otra marca que apareció ya a fines de los 90 fue Tersuave. No me acuerdo ahora si era, me parece que era válvula macho también al principio y después lo cambiaron. Del tema de válvulas hay, en Argentina, básicamente hay dos empresas grandes a nivel mundial, una se llama Summit y otra se llama Lindal. Lindal es alemana, es los cap que nombré antes que son los Sherman, como un pin, como un astro, que si le miran el logo no es una flecha, es una L y una I. Y en Argentina hay una fábrica que se llama Fadeva, que fue la primera que hizo una válvula hembra para los productos nacionales. Que muchas marcas pasaron de válvula hembra a válvula macho, fueron cambiando, pero por lo menos ya se le podía poner un cap. Creo que Tersuave en su momento fue de las primeras que le puso esa válvula, que hoy día no la hacen más. El tema de hinchar con Kuwait o Brolite o 05, Tersuave creo no nos daba ni pelota, pero más o menos a las que estaban por acá que podíamos hinchar era porque ya para el año 96, 7 y 8 ya había revistas de graffiti, había publicidades de Montana. eh, con respecto a Montana, bueno, esto lo sabe todo el mundo, pero básicamente Jordi, el que era el dueño de Montana, hoy día ya no es más el dueño, trabajaba en una empresa que se llamaba Felton, con F, no Belton de Alemania, Felton. Quiso, quiso hacer un spray de calidad, no le dieron ni pelota y bueno, y fue y hizo su propia empresa que después fue Montana. Entonces todos esos rumores y todo eso también agitaba, porque como teníamos fábricas acá en Argentina, decíamos, nosotros también podemos hacer un aerosol bueno. ¿Cómo puede ser que en España hagan un aerosol bueno y en Argentina no? Entonces el hecho de insistirle a las marcas venía por ese lado. Pero bueno, no nos daban ni pelota. ¿No? Para ellos pintar en la calle era un crimen. Y bueno, había que arreglarse con lo que había. Dentro de todo, el cromo de Kuwait cubría. Creo que en ese momento todavía era con aguarrás, pero cubría. Tenía el problema que existe hoy día entre marcas que cuando pintas arriba un cromo, si no lo cubre, eso no es porque la pintura sea mala, es por incompatibilidades. El cromo son pequeñas escamitas de aluminio, muy chiquititas, que vos las pasás y cuando vos le tirás un color arriba, ese color que le estás echando, esa pintura tiene solvente, vuelve a activar la pintura que está abajo, que es el cromo, y las escamitas flotan, en microscópico, pero flotan y se van para arriba y el color se mete adentro del cromo. Por eso uno cree que la pintura es mala o que no tapa el cromo, pero no es un tema de calidad, es un tema de que no son compatibles. Nosotros, por ejemplo, con Bagraph, las primeras tandas nos costaba hasta que ahora le encontramos la vuelta, pero por ejemplo, ahí entre otras marcas, no, te pasa que no son compatibles. Bueno, lo otro que pasaba también es que, bueno, la gente que viajaba ya le pedía a algún familiar que le traiga algún aerosol, uno o dos, mínimamente, aunque fuera para las líneas, porque lo, lo más jodido era como la pintura se dripeaba toda, se chorreaba toda, el- hacer algo abstracto, relleno, más o menos la piloteabas. El problema era hacer las líneas perfectas. Entonces, si te traían alguna lata importada o Montana,
ya ese color dentro del grafito era destinado solo para las líneas. Y es más, si la podías hacer durar para 2 piezas, mejor. Ya para ese momento, por ejemplo, las marcas ferreteras que había en España, que una era Novelty, esta misma Felton, ya les empezaba a costar un montón con el problema de las apariciones de calidad como Montana. Después en Alemania estaba Belton, Molotov, y en el 98, para ese momento nosotros ya teníamos la página Vagraph, se contactaba mucha gente y vienen los chicos de Alemania de RCB, que se quedaron un mes y pico, bueno, el primer hall, toda la historia, ya lo sabe todo el mundo. Básicamente la mayoría fue cromo, cromo y negro por todo Buenos Aires. Esos aerosoles, bueno, es una historia larga, pero eran casi 350 aerosoles, no sé qué, los logramos después de un montón de tiempo, los logramos sacar en el puerto, bueno, se pintó con todo eso. Entonces el problema ya era comparativo, era cómo puede ser que con esto nos divertimos y con lo otro sufrimos. Así que bueno, con todas esas Belton que trajeron los alemanes, ahí empezamos a decir, bueno, las marcas argentinas no nos dan ni la hora, vamos a tratar de traer algo. Era complicado porque no todo el mundo tenía mail, había que tener un fax, celular muy poco, que ibas a llamar a Alemania, decía hola, quiero aerosoles, bueno. Cuestión que nos contactamos con Montana, y bueno, ahí empezamos a hacer las primeras ondas con Montana, que ya era otro tipo de conversación, porque era gente que entendía quiénes éramos, lo que hacíamos. Para ese momento Montana estaba muy asesorado por Muki y Capi en Barcelona, que hacían la revista Game Over. Capi es argentino, bueno, ya más o menos dijimos, es por acá. Bueno, cuestión que pasaron unos añitos, entre el 2000 hicimos el primer pedido y logramos sacar las primeras Montana en 2001, justo cuando fue la crisis. Bueno, era solo hardcore. Los primeros años trajimos hardcore y XL y Mega. Después apareció el Alien y 94 mucho después. Pero bueno, estuvimos 2 años y pico vendiendo Montana en un garage, o sea, teníamos un celular, básico como es Vagraph hoy día, básicamente nos llamaban, entregamos los sprays y bueno, ahí cambió el nivel por completo, porque ya al tener otro tipo de herramientas, nosotros vendimos Montana de ahí hasta el 2013-14. Básicamente el precio siempre fue 3,50 €. Durante muchos años Montana era más barato que Kuwait. Pero bueno, volviendo a lo anterior, cambió el nivel, bueno, hubo una explosión de calidad, porque la gente empezó a poder pintar con aerosoles buenos. Pero no había la suficiente cantidad de gente como para poner un graffiti shop. Pero empezamos probando, conocíamos en Belgrano un chico que se llamaba Pablo, que tenía un local de aerografía, que se llamaba Dread Lion. Le empezamos a llevar Montana ahí en una repisita y bueno, el que quería podía ir a comprar ahí, hasta que en un momento nos dijo, se está vendiendo un montón, yo no puedo parar mientras estoy laburando, esto y lo otro. Y dijimos, bueno, ahora es el momento, y ahí pusimos, creo fines del 2003, el primer graffiti shop de Argentina, que se llamó Estilograph.
Bueno, ya con el Graffiti Shop explotó porque era, o sea, la gente, los chicos no estaban como hoy día todo el tiempo en las redes sociales, o sea, para dispersarse había que salir, entonces por cada grafitero que iba a comprar lata iba con dos amigos, de esos dos otros se hacía grafitero y bueno, y llegó un momento que era el punto. Durante muchos años fue el único graffiti shop que había. Eh, Volviendo a los aerosoles nacionales, básicamente esas empresas ninguna quiso cambiar, ninguna quiso mejorar. Empezaron a aparecer obviamente algunas otras marcas importadas, alguna puede ser otra nacional, pero siempre la calidad ferretera mala. No, la industria era como que no la vio en ese momento. Y el problema que teníamos era que nosotros le vendíamos un producto premium más barato que, que el producto de ellos. Lo único, nosotros en ese momento lo que Montana nos requería a nosotros era que no se podía vender Montana en pinturerías. Básicamente Montana era para el mundo artístico, para el mundo graffiti, y era como mal visto vender un Montana en una pinturería. Incluso Montana sacaba otro tipo de productos con una calidad un poquito inferior para pinturerías. O sea, básicamente el modelo de negocio es lo malo y caro se tiene que vender en una pinturería para el público en general, y lo bueno, premium y barato se tienen que vender en puntos muy específicos, nichos tipo graffiti shop para los artistas. Esto fue así muchos años, bueno, obviamente hoy día cambió todo. Bueno, y Montana en su momento decide crear los Montana Shop and Gallery, que era, bueno, básicamente un negocio de Montana, que tenían una galería de arte donde se hacían exposiciones. Y Montana lo quería tener en las ciudades principales del mundo. La consigna era que Montana te daba un dinero para la inversión inicial de la tienda, porque montar una tienda especializada no era barato, y después te iban a cobrar un royalty. Esa fue la idea original. Yo en uno de los viajes que hago a Barcelona me encantó la tienda, y bueno, pero Montana era todo muy lento, y yo, Sistema Argentina, quería todo para allá. Entonces le digo al dueño de Montana, bueno, yo quiero el Shop and Gallery, pero mucha pelota no me dio. Entonces vuelvo a Buenos Aires, vendo una camioneta que tenía, armo todo el local, lo armo tipo Shop and Gallery, y digo, ya está, ya te puse el Shop and Gallery y no tuviste que poner ni una moneda. Lo único ahora no me cobres el royalty. Y bueno, así se creó el Montana Shop.
todo esto, nosotros, por ejemplo, en el Montana Shop de Capital, de Belgrano, vendíamos 300.000 latas al año, ya era un volumen grande. Pero Montana seguía con la política de que no nos metiéramos en las pinturerías. Entonces, mientras nosotros no le tocáramos el culo a lo que es el mainstream del aerosol, pasábamos desapercibidos. Lo único que sucedía es que, bueno, ya había otras marcas, mucha gente decía, eso lo venden ellos, que no vendemos no sé qué, pero bueno, pues, otros podían, por ejemplo, traer Montana Cans. Hubo un muchacho de Córdoba que en su momento trajo un poquito de Montana Cans, pero trajo la White, ni siquiera trajo la Gold o la Black, y vendieron un poquito en Córdoba, un poco en la Bond Street y no duró nada. Kuwait se acercó en su momento. Yo seguía con la idea de que, o sea, yo no tenía mala onda. Siempre quería que haya una lata argentina, pero bueno, son gente muy termo. Eh, pero como dije antes, el problema era que cómo iba a competir Kuwait con Montana si Kuwait era más caro que Montana, o sea, y la calidad era pésima. En su momento le armamos una pequeña carta de colores, le sugerimos que le cambiaran la válvula. Ellos seguían con la válvula macho, logramos que le pusieran la misma válvula que tenía el Hardcore viejo, que no existe más, porque antes Lindal tenía dos válvulas, una para baja presión para el 94, que se llamaba Varivalve, y otra para la de Hardcore, que a mí esa válvula me encantaba. Bueno, Kuwait le puso esa válvula con el banana gris, no sé si alguno se acuerda, pero bueno, todo muy lindo, pero la misma pintura de siempre. Apareció Vertiente. Vertiente el dueño era un rosarino que hacía el solvente Dixilina. La pintura la hacían acá en Exaltación de la Cruz. El cromo era muy bueno. Incluso yo lo fui a ver ahora cuando volvimos a Argentina antes de hacer Bagraph, porque quería que me hagan ese mismo cromo, pero bueno, me cobraban fortuna. Y bueno, me empezó a merodear gente de la industria, gente que creía que podía hacer lo mismo, porque veían los volúmenes que vendíamos, cómo estaba hecho el local, y bueno, obviamente cuando uno hace un negocio, pues parece un kiosco que le va bien, enfrente de la plaza, bueno, te van a poner otro del otro lado de la plaza seguro, que no está mal, es parte de las reglas del juego. Bueno, ya para ese momento ya el grafito en Buenos Aires estaba explotado, trenes, subte, persianas por todos lados, era la época dorada. Básicamente fue porque había muy buen precio con muy buena calidad. Pero bueno, por ejemplo, ya había bastante stencil, empezó a aparecer el street art. Yo soy grafitero clásico, nadie se ofenda, pero nunca me gustó, no es un tema que a mí me interese. Pero mucha gente del street art tenía la estúpida idea de que otros le tenían que pagar la pintura. En cambio, el grafitero laburaba, ahorraba, o se afanaba latas en donde podía, pero se las jugaba o las compraba y iba a pintar. No, los de street art, muchos, no todos, ¿no? Pero muchos, centro cultural, soy artista, voy a que los demás me paguen la pintura, no sé qué, y iban mucho a fábricas de pintura a manguear. Entre ellas Sinteplast. Empieza a aparecer Sinteplast en la tienda nuestra, como con buena onda, como que si le vendíamos pintura, que para esto, para el otro. Nosotros sabíamos lo que era Sinteplast, no queríamos saber nada con ellos, y entonces nos compraban Montana, se lo llevaban y le ponían todo un calco arriba de la lata con el logo de Sinteplast, y cuando hacían eventos de street art y todo, le daban esas latas y sacaban fotos
como que usaran pintura sin teplaste, lo más trucho que pueda haber, porque era Montana. Pero bueno, de la mano de mucho street artero empezó a aparecer toda esa movida. Eh, Después otra marca que surgió fue Ironlac. Ironlac básicamente es un australiano que así como Graf, que yo no tengo fábrica propia, se fue a China, le dijo, haceme la lata así, 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 y empezó a vender por todo el mundo. Durante muchos años estuvo prohibida en Europa por los componentes. El problema que tenía Ironlac era, le pasa mucho como a Kuwait con los magentas o los celestes o los violetas que se decoloran. La calidad no era muy buena, pero tenía muy buen precio. Y nosotros teníamos de empleado a Dano, que cada 2 años necesitaba laburo, nos pedía laburo, venía atendida, después desaparecida, después venía. Y Dano, sin decirnos nada, o sea, él tenía todo el derecho a hacer su negocio, todo, pero nos la jugó para atrás. Se juntó con Nerf, y ellos no tenían el capital ni nada, y Dano tenía o tiene, no sé, un tío que tenía una fábrica, y bueno, empezaron a traer Ironlac. El problema no era que trajeran Ironlac porque se podía traer esa y ya había muchas otras marcas también. El tema que fue medio por atrás y había una amistad en el medio. Increíblemente había tanta demanda que nosotros, por ejemplo, que hubiera Ironlac o 2 marcas más, no nos hacía absolutamente nada, porque nosotros, o sea, Montana siempre era Montana, o sea, no había con qué darle, y teníamos mejor precio que Ironlac. Y nosotros nos quedábamos sin stock permanentemente, así que había lugar para Ironlac y para 5 marcas más. Con respecto a eso no había ningún problema. Pero bueno, el tema Ironlac empezó a hinchar a la gente de Montana porque le empezó a sacar al mercado en muchos lugares, sobre todo en el tercer mundo. Yo en su momento le decía que no se preocupara, porque si vos vendés Ferrari, no te preocupes por Fiat. Pero bueno, ellos querían sacar una lata barata y bueno, y nos ofrecen fabricar Montana en Argentina y en Brasil. Y para ese momento, en Brasil estaba un chico que era el distribuidor, se llama Diego, y nosotros acá, y Montana dice, bueno, vamos a hacer las primeras pruebas de una lata que se iba a llamar América, que el logo era una A y tenía los colores argentinos y brasileros, para competirle a todo lo que viniera de afuera. Bueno, así que de esa forma logramos hacer 94 acá en Argentina, todo lo que fueron las muestras, pero ese proyecto se cayó porque si bien el gas, la lata, la bolita, la mano de obra, todo era Argentina, Montana quería mandar lo que era una pasta de pigmento, y el gobierno de Cristina en ese momento no nos dejaba traer esos insumos básicos, que era ridículo porque básicamente, o sea, estabas trayendo un 20% del producto y todo lo demás era argentino, mano de obra e incluso para exportar, pero bueno, políticas de ese momento que no se podía importar, proteccionismo a la industria nacional. ¿Qué pasaba después? No podías traer lo importado, tenías que comprar la verga nacional y más caro. Lo que pasó en Argentina toda la vida. Bueno, y lo positivo de que hubiera otras marcas es que empezaron a aparecer otros graffiti shop. Entonces, como empezaron a aparecer otros pequeños graffiti shop, nosotros, para contrarrestar eso, empezamos a otorgar que otros también pudieran vender Montana en sus graffiti shop, no en pinturería. Hasta ese momento todavía Montana no quería hacer nada con las pinturerías. Así apareció
el local de Lomas, el local Powerland de Cabe y todo eso, que eran para competirle con Montana a los lugares donde empezó a aparecer Agronac. Después lo otro que también sucedió es que Agrofarma, Kuwait, empezó a sacar algunos colorcitos nuevos. Seguía siendo pésima calidad, con aguarrás, no tenía forma de competir, pero bueno, empezaron a hacer algunos colorcitos, que era el reclamo de toda la vida, con la cagada que le empezaron a poner nombre de grafitero, que eso era una estupidez, porque le ponen el nombre de Juan y Juan está peleado con Pedro, o José dice que Juan es un toy, ¿viste? Eso es una tontería. Y hasta habían puesto un local, no sé si alguno se acuerda, un local exclusivo de Kuwait, así como estaba el Montana Shop, quisieron hacer un Kuwait Shop que duró la nada misma. Bueno, y ya para 2013, el proyecto de fabricación de Montana acá estaba parado. Había muchos problemas con el tema de importar. Nosotros, como dije antes, más o menos vendíamos 300.000 Montana en el local de Belgrano, pero se empezaron a entrecortar. Como pasaba últimamente, había que pedir permiso para importar, entonces por ahí el local por ahí se quedaba completamente sin stock y había que cerrarlo 20 días, eso ya no estaba bueno, venía gente de lejos y el local estaba cerrado. Empezamos con esos problemas, entonces bueno, había que mantener un local en Belgrano, con empleados, con la galería, los depósitos. Habían sido muchos, muchos años de no irse de vacaciones. Entonces, Sinteplast viene un día a verme que habían comprado una máquina, que es la que tienen hasta ahora, una máquina automática para llenar aerosoles. Así que imagínense que yo cuando me dijeron eso me fui corriendo para verla. Bueno, todo muy lindo la máquina, el problema es que nunca tuvieron ni puta idea cómo hacer un aerosol. Entonces empezamos con negociaciones, hablar, esto y lo otro. Como ellos sí tenían espalda para importar, porque la estupidez del gobierno en su momento era de alguien chico, una pequeña empresa, que puede desarrollar un producto acá para exportar, la tumbás, pero sí le das permiso a la multinacional, porque Sinteplast es una multinacional, ya que está en Brasil, en Uruguay, en Paraguay. Bueno, los amigos de los poderosos, ¿no? Entonces empezamos a hacer las tratativas y el dueño de Sinteplast, o el hijo del dueño, ¿no? Sí, creo que era el hijo del dueño, me dice que tenían la máquina, que si yo les podía hacer el entre para que ellos fabriquen Montana en Argentina bajo licencia. Yo de por sí ya sabía que eso no iba a andar porque Montana nunca le iba a dar una licencia o una formulación a lo que puede ser una posible competencia. Pero bueno, Montana lo que dice en su momento es que bueno, que estaban cambiando la política de empezar a ver si empezaban a vender en pinturerías. Los precios ya empezaron a aumentar. Entonces la idea de Montana era que nosotros, que Sinteplast importara los aerosoles, que nos lo diera a nosotros solo para lo que era el ámbito grafitero y que ellos vendieran Montana en las cadenas de pinturería que tienen, tipo como es hoy día los Color Shop, entonces. Todo muy lindo, pero Sinteplast en su momento hacía las cuentas y decía, bueno, yo voy a vender Montana en una cadena a tal precio y va a estar el Montana Shop oficial con precio grafitero y no querían saber nada. Cuestión que, bueno, decidimos cerrar el local. Ahí hicimos nosotros lo positivo de haber hecho las muestras y todo con Montana acá en Argentina, que lo hicimos en González Catanes, que básicamente aprendimos a hacer un aerosol por nuestra cuenta. El problema que teníamos era que teníamos todo el conocimiento, todo el know-how, pero nos faltaba la parte de formulación. Teníamos algo de formulación, pero bueno,
fuimos a ver a varios formuladores, algunos se desaparecieron con las fórmulas que teníamos. Bueno, no era el momento indicado y bueno, cerramos el local y bueno, en ese momento nos fuimos a vivir a Estados Unidos. Bueno, obviamente las reglas fueron las mismas para todos. Un año y medio, 2 años después también cayó Ironland acá, que tampoco pudo importar más. Y hubo un tiempo que o sea, no había aerosoles importados. En ese momento Kuwait aprovechó el vacío para sacar más colores, le puso la dona, fue como que aprovechó el hecho del proteccionismo, de que no vinieran aerosoles de afuera. Pero bueno, finalmente después Sinteplast agarró la distribución, pero ya para ese momento Montana cambió completamente la política. El producto estaba más apuntado al street art, a todo el chetaje, a vender un aerosol a $10 en un color shop. No, cambió, fue un giro para el otro lado. O sea, pasamos de te hago la mejor pintura para un grafitero que no tiene un mango y la pueda comprar al chetaje del street art y Sinteplast y el evento bueno, y hago el mural de Maradona y, o sea, algo que nunca tuvo nada que ver con nosotros. Esto no es casualidad, fue a nivel mundial, porque por ejemplo Sherwin Williams, que hacía la Krylon 5 pelotas, durante muchos años tenía avisos que decían que no, que el grafiti era ilegal, que no sé qué, y bueno, en Brasil compraron Color Jean, que era la lata brasilera, la compraron, en Chile compraron Marson, después, por ejemplo, otros distribuidores de Montana empezaron a hacer sus marcas como Cobra, Loop, otras grandes multinacionales la compraron. Y Montana terminó de caer hace 2 años, que la compró un holding empresarial gigante que se llama Briolf Group, que básicamente lo controla una empresa que se llama Roberlo, pintura automotriz. O sea, hoy día el mainstream del aerosol es acaparar todo lo que es la venta de aerosoles y ponerlo, que un aerosol a nivel mundial no baje de $6, $7 y se venda en un Sodimac, en una pinturería Rex o en una Color Shop. O sea, eh, así que bueno, ahí se dio vuelta la tortilla. Kuwait lo aprovechó, pero nunca mejoró nunca tuvieron el conocimiento porque el problema de Kuwait es que no es una fábrica de pintura, es una empresa que llena cera para muebles, off o aceite para la sartén, y en el medio llenan aerosoles para ellos, pero no es una empresa como Montana o como Belton que se dedica exclusivamente. Bueno, nosotros volvimos a Argentina para un poquito antes de la pandemia y bueno, ahí surgió el hecho de reflotar la idea principal de este video, que era siempre hacer algo nacional. Obviamente lo primero fue hacer los mismos errores de antes, volver a contactarse con Kuwait. O sea, básicamente la propuesta era hacerle un buen producto, mejorárselo y hacer un aerosol que se venda de acá hasta Estados Unidos. Pero olvídate, termos. Lo mismo con Tersuave, por ejemplo, que está en San Luis. Bueno, y otras fábricas que sigue habiendo en Argentina. Es muy difícil, porque es muy difícil ir a una fábrica y decirle, mira, lo que vos haces es una verga, déjame a mí que yo te lo voy a hacer mejor, pero lo vamos a tener que vender más barato de la verga que vendés ahora. Obviamente no te dan... Es muy difícil tratar de decirle a alguien, o sea, te están vendiendo un vino en tetra más caro que un vino francés. Vos no le podés ir a ofrecer lo contrario, no quieren saber nada. Así que bueno, dijimos, bueno, esta es la última oportunidad, vamos a tratar de hacer el proyecto. Teníamos todo, obviamente la plata nunca tuvimos el dinero, pero bueno, los negocios no se hacen con dinero, sino con conocimiento. Un poquito de dinero sí, pero mayormente con conocimiento. Ahí tuvimos la fortuna de conocer a nuestro socio actual, Mauro,
que justamente puso conocimiento porque es formulador. Y bueno, entre todos armamos en un momento muy difícil, porque se vuelve a dar la misma historia, las importaciones, no hay insumos. Pero bueno, arreglándosela más o menos sacamos un producto bastante bueno. Eh, Tenemos un cliente nuevo que también lo asesoramos y le hacemos parte de la producción. Y bueno, eso básicamente hoy Bagraf es eso. Argentina sigue siendo complicado. Hace un mes estábamos vendiendo a $2.50. Hoy está a $3.80. Suponemos que cuando se acomode todo por el tema de importaciones durante el transcurso del año seguramente bajarán los precios. La idea es la original que tuvo siempre Montana, que es vender un producto en un nicho que es básicamente para los artistas. No nos interesa mucho otro tipo de clientes. Y bueno, y competir con lo que hablamos antes, que es todas las marcas de pintura que salen las terminan comprando las multinacionales, se acaparan todo, te hinchan, van a donde comprar las válvulas, te piden que no te vendan, vas a donde llenas el aerosol a preguntar dónde estás haciendo la pintura, te molestan. No queda nada independiente. Si no tenés que recurrir a Ironlac, que bueno, al chino que le hacía Ironlac, que obviamente lo cagó al de Ironlac y de hace a 20 distintos el mismo producto con otro nombre. Y marcas hoy por hoy del ambiente nuestro creo que queda únicamente NBQ en España, que sigue siendo del palo nuestro, o sea, está hecho por gente que es del ambiente nuestro. Las demás ya no. Cambió el juego completamente, así que bueno, nosotros con nuestras virtudes, con nuestros errores, alguno te puede putear más o menos estamos teniendo el apoyo de la gente, pero bueno, es graffiti. El resto, la verdad que es otra cosa. Bueno, básicamente ese fue el resumen. Probablemente me olvide de un montón de cosas. Algunos me decían, estaba esta marca, estaba la marca Abro, después trajeron la otra, pero bueno. Más o menos lo que quería era como hacer un pequeño relato. Es muy técnico, es solo para el que le interesan los sprites. Muchos me hablan de, mirá la lata que tengo, colecciono esta de tal año, tal otro. Bueno, es como para aportar un poquito a la historia de lo que nos gusta a todos.